Bienvenidos y bienvenidas a Tribunales Informa, una serie de cápsulas en formato de video podcast en donde hablamos de temas relacionados al derecho que a ti te pueden interesar. Mi nombre es Coral Aponte y soy tu anfitriona en este espacio. En el día de hoy iniciamos otra serie de 4 episodios de Tribunales Informa. En esta ocasión estaremos dedicándola a las personas adultas mayores. En específico, vamos a hablar durante estos 4 episodios sobre los objetivos de la Ley 121 del 2019, conocida como la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a favor de los adultos mayores. Vamos a hablar sobre las responsabilidades de las diferentes personas, entidades, ¿verdad?, que tienen con estas personas adultas mayores. También vamos a hablar sobre 2 remedios sumamente importantes que establece la ley, que son las órdenes de protección y las solicitudes de alimento. Y también vamos a estar hablando en nuestro último episodio sobre esos procesos criminales que pueden surgir cuando se da una situación de maltrato hacia una persona adulta mayor. En este primer episodio me acompaña el juez Arnaldo Castro Callejo. Bienvenido, juez, a Tribunales Informa. Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí. Pues juez, vamos a estar hablando sobre la Ley 121 del 2019 y nos gustaría comenzar por hablar cuál es el propósito de esta ley que se conoce como la Carta de Derechos a favor de las personas adultas mayores. Bueno, esta ley, que es la Ley 121 del 2019, sustituyó una ley que por casualidad tenía el mismo número, que era la 121 del 1986. Y como adelanta el título, ¿verdad? Lo que hace es establecer una política pública de cuál va a ser esa política pública del Estado. Y número 2, el título también lo adelanta, cuáles son esos derechos que van a tener los adultos mayores. Y desde lo más básico, ¿verdad? De la población de adultos mayores, que es una población que para fines de la ley tiene que tener 60 años o más. Y obviamente todo derecho tiene su responsabilidad, así que esa ley recoge los derechos, las responsabilidades y las alternativas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para hacerlo valer. Así que eso, con esta nueva ley también se buscó, a diferencia de la anterior, establecer cuáles son las responsabilidades más limitadas de cada uno de los actores, ¿verdad?, que van a estar participando o que participan de este tipo de casos. En cuanto a los derechos en particular, que nos gustaría que habláramos sobre ellos en este episodio, ¿cuáles son esos derechos? ¿Cómo podemos explicarlos? Mire, la ley los divide en distintas categorías, ¿verdad? Establece unos que son los derechos para con los familiares, derechos de salud, de alimentación, unos derechos generales de asistencia social, y también da la forma de cómo reclamar esos derechos, ¿verdad? Y a pesar de que podrían parecer algunas cosas básicas, se recogen en esa Carta de Derechos para que estén bien claras para toda la sociedad y para el Estado. Por ejemplo, ese derecho que tienen las personas de edad avanzada o los adultos mayores de tomar decisiones sobre su ser, sobre su salud, sobre dónde viven, con quién viven, esos derechos que tienen a felicidad, a tranquilidad, estar en un ambiente de paz y tranquilidad, de vivir con su familia, de recibir alimentos, ¿verdad? Y no necesariamente este concepto de alimento es el que uno puede pensar meramente de dinero, sino que ese derecho a recibir todo lo que sea indispensable para la salud de esa persona, la habitación, vestido, asistencia médica. Y una cosa que es bien, bien importante, que muchas veces pasamos por hecho, es el hecho de que la población de adultos mayores tienen derecho a ser escuchados y consultados en esa toma de decisiones. Así que la ley, en reconocimiento de eso, los pone en blanco y negro y entonces nos da una herramienta para poder reclamarlo. Así, si buscáramos la ley, también vamos a ver cuáles son las obligaciones de los establecimientos de cuidado, cuáles son las obligaciones de las distintas agencias de brindar esos servicios. Y en uno de esos derechos bien importantes que siempre me gusta resaltar, es que la ley reconoce no tan solo el derecho, sino el medio para solicitarlo y da la herramienta, que sé que se van a discutir, pero entre otras cosas bien importantes, deja en blanco y negro ese derecho de toda persona que no tenga los recursos contar con representación legal en todos estos procesos. Así que esas personas indigentes tienen la ley, tienen una carta de derechos, tienen unas herramientas para solicitarlo y se les está dando los medios de representación legal también para que puedan así solicitarlo y hacerlo valer.
Quiere decir que cuando una persona va al tribunal porque quiere hacer valer uno de esos derechos que les reconoce la ley, que ya el juez nos explicó que son en muchos ámbitos, pero que todos buscan garantizar el bienestar de la persona adulta mayor, el tribunal tiene una guía en esa ley de cuál es el derecho, cuál es el remedio y también tiene una guía de unos principios fundamentales, ¿verdad? Que los jueces y las juezas tienen que tomar en consideración cuando atienden estas situaciones. Desde su rol, ¿verdad? Como juez en este momento, cuando se atienden casos de personas adultas mayores, ¿cuáles son esos principios fundamentales que los jueces y las juezas toman en consideración para resolver esas controversias? Hay unos principios que son generales en el trato de todos los casos, ¿verdad? Ese derecho y ese respetar esa integridad de cada una de las personas, ¿verdad? Es una población de adultos mayores que pueden tener unas necesidades prácticas, ¿verdad? Y el tribunal debe tomarlas en consideración, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona tiene dificultad en leer un documento, pues asistirlo, en ponerse de pie. Así que hay una serie de aspectos prácticos que el tribunal está obligado a tomar en consideración. Pero también lo bueno de esta ley es que no hay que buscar esa serie de principios en muchos sitios porque tiene lo que se llama la Carta de Derechos. Así que otro principio que el tribunal tiene que tener al momento de evaluar estos casos, ¿cuáles son esos derechos que tiene esta población de adultos mayores, verdad? Y obviamente unos principios que, como resalta la propia ley, siempre me gusta recordar, es el principio de la autonomía de esa persona, ¿verdad? De que se presume que ese adulto mayor, esa persona tiene una capacidad y que puede tomar las decisiones igual que la puede tomar una persona de 30, de 20, de 40, de 50 años, ¿verdad? Y obviamente el tribunal también tiene presente cuáles son las responsabilidades de la familia, las responsabilidades del Estado, de las distintas agencias. Y como les decía en un principio, ¿verdad? El poder facilitar que esta persona pueda recibir esos derechos. Porque una de las cosas, uno de los principios fundamentales que debemos tener presente es que hay un derecho a una representación gratuita para los indigentes. Y en muchas ocasiones va mucho más allá y la propia ley reconoce incluso la posibilidad de utilizar recursos periciales a costa del Estado si se da la circunstancia. Así que esos principios siempre los tomamos en consideración cuando se recibe este tipo de casos. Muchísimas gracias, juez. Yo le dejo saber a las personas que el Poder Judicial tiene un programa de accesibilidad, ¿verdad? A través del cual se identifican esos acomodos. El juez habló sobre cuando llega a la sala, si necesita ver, si necesita escuchar. Tenemos sistemas de amplificación de sonido que se pueden acceder a través del programa de accesibilidad y que para esta población es muy importante que sepan que esos servicios y esa posibilidad de identificar acomodos razonables está disponible para que cuando vayan al tribunal a hacer valer esos derechos que establece la Carta de Derechos, pues puedan hacerlo y tengan ese acceso a la justicia. Así que, juez, muchísimas gracias. ¿Alguna cosa adicional que usted nos quiera hablar sobre esta ley y su importancia? Bueno, siempre resalto, primero que la población de edad avanzada de adultos mayores cada día está creciendo más, ¿verdad? Y es importante que conozcan que está el recurso, que no es tan solo una declaración de principios de política pública, sino que la bondad de la ley es que reconoce en blanco y negro, que da las herramientas para reclamarla y que permite que la persona no vaya sola en el proceso. Así que eso está, así que las personas tienen las puertas abiertas del tribunal, tienen las puertas de ir a reclamarlo y tienen las herramientas para que lo puedan hacer y se puedan hacer valer los derechos, ¿verdad? De nada nos sirven que estén en papel si no los hacemos valer, y esta es una de las leyes que nos da todas las herramientas para poder conseguir esa meta de integrar las personas de edad avanzada, adultos mayores a la sociedad, que es la política pública en última instancia que se predica en la legislación. Muchísimas gracias, juez, a todas las personas que nos están viendo, que sintonizaron este primer episodio de esta serie. Les exhorto a compartir este episodio con otras personas que a lo mejor no conozcan sobre esta Carta de Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero también los invito a ver nuestros próximos episodios. Van a ser 3 y vamos a estar hablando sobre las responsabilidades que tenemos todos y todas, los familiares y las entidades para con las personas adultas mayores, pero además vamos a también hablar sobre cuáles son esos 2 remedios, el de la orden de protección y el de los alimentos, y también sobre el proceso criminal. Así que los invito a visitar nuestras redes sociales del Poder Judicial y nuestro portal. Muchísimas gracias por sintonizarnos.